Hola estudiantes, mi nombre es María Leighton. Les voy a hacer clase online de matemática. Así que ahora a motivarse para aprender. Bueno, ¿qué tal? Empezamos la clase. Lo más importante. Recordemos, ¿cierto? Que es importante al principio, ¿cierto? Mencionar el objetivo, ¿ya? Que es relacionar las raíces con potencia de exponente fraccionario. ¿Correcto? Ahora, más importante, ¿cierto? Recordar que, ¿cierto? Tenemos los números reales que corresponden a qué? A la unión entre los racionales con los irracionales. ¿Por qué mencionamos esto? Porque acá, ¿cierto? Cuando hablamos de raíces, vamos a vincularlo con los números irracionales y vamos a ver qué características tienen. ¿Correcto? Y recordemos que hay una primera clase con el profesor Pablo, donde habla, ¿cierto?, una introducción de los números reales y habla de algunas, ciertas situaciones que tienen que ver con algunos números irracionales particulares. Ahora, un día Pitágoras dijo, ¿sabe qué? Que yo sé calcular raíz de 4, 3 menos 7, puedo calcular 3 séptimos por 0,3 periódico, puedo calcular 1,5 por 0,03, ¿cierto? Semiperiódico. Puedo calcular 2 elevado a 3, 4 elevado a menos 5, raíz de 9, ¿cierto? Y entre otras, obviamente, muchas cosas. En relación al álgebra también. Entonces un día se preguntó y dijo, ¿qué pasa con raíz de 2? Como sabrán, ¿cierto? Si yo, ¿cómo puede calcular raíz de 4? 2, ¿cierto? Porque 2 por 2 es 4. Raíz de 9, lo mismo. Pero raíz de 2, yo me pregunto ahí, ¿este número es racional? Es decir, ¿lo puedo transformar a fracción? Como todos estos otros números. Porque toda esta operación, ¿cierto? Están en los números racionales. Ahora, Pitágoras, ¿qué hizo? Empezó, ¿cierto? A buscar un número, ¿cierto? Que multiplicado por sí mismo me diera 2. Y no hay un número que multiplicado por sí mismo me dé 2. Y empezó a buscar ciertos números, 1,4 por 1,4, que me da cerca de 2, y le empezó a agregar cada vez más decimales. Por lo cual, siempre da un número aproximado a 2, y se empezó a dar cuenta que la parte decimal del 2, o sea, de la aproximación, era infinita. O sea, empezó a calcular infinito y sin ningún tipo de regularidad. Por lo tanto, ¿cierto? Se dio cuenta que el número raíz de 2, raíz cuadrada de 2, ¿cierto? No pertenece a los racionales, sino que raíz de 2 pertenece a los irracionales, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Cuando yo puedo tener raíz de 2, como por ejemplo puedo tener raíz de 3, raíz de 5, raíz, ¿cierto? De 7, donde yo no puedo encontrar un número que multiplicado por sí mismo me dé 3, ni que me dé 5, ni que me dé 7, ¿cierto? Por lo tanto, estos numeritos caben, ¿cierto? En los irracionales, que unidos con los racionales, que son los que ustedes conocen hasta el momento, tenemos el gran conjunto de los números reales. Entonces, esto para empezar, y ahora nos vamos a cumplir el objetivo. Ya. A ver, siguiendo, ¿cierto?, con la continuidad de la clase, recordamos, ¿cierto?, que el objetivo es relacionar las raíces con potencia con ente fraccionario. Entonces, este hombre, ¿cierto?, Pitágoras, se pregunta a raíz de 2, ¿cómo lo relaciono con una potencia exponente fraccionario? Entonces, como sigue, ¿cierto? ¿Cómo escribo esta notación, pero con una potencia y una fracción como exponente? ¿Cómo sigue? Sería 2 elevado a 1 medio, ¿cierto?
donde 2 corresponde al índice de la raíz y el 1 corresponde al exponente, que es cierto que tiene 2, que es un imaginario. Ahora bien, en un principio, cuando se enseñaban raíces, para enseñar la raíz, ¿cierto? Se preguntaba de esta forma, es decir, te aparecía una potencia con un exponente fraccionario y con el tiempo, ¿cierto? Evolucionó y cambió la notación para preguntarte, ¿cierto? Lo de raíz. Ahora, ¿cómo me quedaría la segunda? Raíz cúbica de 2 sería 2. ¿Y cuál sería su exponente fraccionario? Correcto, 1/3, ¿cierto? Ahora, ¿cómo sería la raíz cuadrada de 5 elevado a 7? ¿Cómo sería? La base 5 y el exponente, ¿cuál sería? 7 medios, ¿cierto? Donde 2 es el numerito, el índice de la raíz. ¿Cómo sería la raíz cuarta de 3 elevado a 5? Sería la base 3 y el exponente 5 cuartos, ¿correcto? Ya. Ahora, tú vas a colocar pause en la clase y vas a resolver esto, a ver si lo entendiste. Bueno, veamos cómo lo hiciste. Veamos cómo lo hiciste. Raíz cuadrada de 3 sería 3 elevado a 1 medio. Tú vas revisando, ¿cierto? Raíz cuadrada de 5, 5 elevado a 1 medio. ¿Sí? Raíz cúbica de 7, 7 elevado a, eso, muy bien. Raíz cuarta de 5 elevado a 7 sería 5 elevado a 7 cuarta. Al parecer, ¿cierto? Entendiste. Ahora, ¿cómo podríamos hacerlo al revés? Es decir, en forma de viceversa. Es decir, que ahora yo te doy la potencia de exponente fraccionario y tú lo transformas a raíz. Lo vamos a ver. Ya, a ver. Recuerden que en la parte anterior, ¿cierto? En la pantalla anterior, aparecía cómo traspasar de raíz a potencia con exponente fraccionario. Ahora vamos a hacer la relación viceversa de cómo nosotros pasamos, teniendo, ¿cierto?, la potencia con exponente fraccionario, cómo lo transformamos en raíz. Entonces veamos, ese 2, ¿cierto?, elevado a 1/3, ¿cómo sería? ¿La raíz de qué? ¿Cierto? La base queda acá, ¿cierto? Y el índice, ¿qué número quedaría? El denominador, muy bien, y el 1 acá, ¿sí? Ahora, 6 elevado a 1/7, ¿qué raíz me está preguntando? Es la raíz séptima de 6 elevado a 1, ¿correcto? 5 elevado a 3 octavos, ¿qué me está preguntando? La raíz, ¿cierto? Octava de 5 elevado a 3, ¿correcto? Ahora, tú le vas a colocar pausa al video y vas a resolver, ¿cierto?, lo siguiente. Ya. Supone que lo resolviste, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo lo tuviste. Eso sería, ¿cierto?, raíz cuadrada de 8. ¿Estás bien? La otra sería raíz, ¿cierto?, décima de 3. No le vamos a colocar el 1 ahora porque en realidad sabemos que está elevado a 1. ¿Y cómo sería el 5 elevado a 11 treceavo? Sería la raíz, ¿cierto?, con índice 13 y potencia, ¿cierto?, 11 de 5. Ahora, algo súper importante en matemática que nosotros debemos generalizar, ¿correcto? En general. Entonces, ¿cierto? Lo importante es lo numéricamente hablado en matemática. ¿Qué pasa si ahora yo uso letras? O sea, en forma generalizada. ¿Qué pasa si yo tengo raíz ahora enésima de a elevado a m? ¿Cómo lo expreso en potencia con exponente fraccionario? ¿Cómo nos quedaría? Si tú ya, ¿cierto?, sabes hacerlo numéricamente, me podrás decir, ¿cierto? Correcto. ¿Cómo sería? A elevado a m sobre n, ¿correcto?
Ahora, obviamente I con N distinto de 0, ¿cierto? No puede tomar 0 acá. Ahora, viceversa, si yo tengo la potencia con exponente fraccionario, ¿cómo me quedaría como raíz? Me va a quedar, ¿cierto? ¿Qué cosa? La raíz enésima ¿de qué? De A elevado a M. Muy bien. Entonces, ¿cierto? Ahora lo que tú tienes que manejar muy bien, que es, digamos, el objetivo de la clase, es cómo transformar una raíz, ¿cierto?, a potencia de exponente fraccionario y viceversa. 3, ya. Ya. Entonces, para terminar, tenemos a nuestro amiguito Pitágoras. Te pregunta, ¿qué aprendiste hoy? ¿Cómo te diste cuenta que lo aprendiste? Piensa. ¿Tienes alguna medida en como con tus palabras de cómo lo aprendiste? Ahora, después que respondiste estas dos preguntas, puedes explicar con tus palabras cómo transformar de raíz a potencia de exponente fraccionario y viceversa. Es decir, te dejo acá, raíz de 7, ¿cómo te quedaría acá a potencia con exponente fraccionario? Y si te doy 3 elevado a 3 quinto, ¿cómo lo transforma a raíz? Ahora bien, esto, cierto, tú lo puedes resolver, pero lo importante que cuando tú te das cuenta que has entendido es porque lo puedes verbalizar, lo puedes explicar. Haz la prueba y explícaselo a alguien de tu familia. Y si lo puedes explicar es porque lo entendiste. Ahora, para una última pregunta, que hay una estudiante acá en el auditorium que la tiene y la cual le vamos a dar la respuesta en la próxima clase. Va a quedar, si tú la respondes sería perfecto, pero vamos a partir la próxima clase con esta pregunta. Estudiante, por favor. En una igualdad que d cuadrado es igual a 2, ¿por qué llegaría a otra igualdad donde d es igual a raíz cuadrada de 2? ¿Cómo es ese proceso? Entendí muy bien la pregunta, ¿cierto? Tú me dices, cuando yo tengo la potencia cuadrada de d es igual a 2, ¿cómo llego a la igualdad donde tengo que d es raíz de 2? ¿Cómo creen ustedes que pasa eso? O sea, mágicamente yo digo, d es raíz de 2 y esa raíz de 2 llegó de repente. ¿Cómo d quedó sin ese exponente cuadrado? Se los dejo para que lo piensen y nos vemos en la próxima clase.